todo lo que te enseñaron sobre las brujas de Salem fue una mentira. En los próximos minutos vas a descubrir la verdadera razón por la que colgaron a 19 inocentes, y no tiene nada que ver con brujería. Prepárate porque esta historia te va a voltear el estómago. 1692, Massachusetts. Una niña de 9 años empieza a gritar en medio de la noche. Se retuerce. Dice que algo invisible la está atacando. Su prima hace lo mismo, luego otra niña y otra. En cuestión de semanas, docenas de personas en Salem están acusando a sus vecinos de ser brujas. La historia oficial te dice que fue histeria colectiva, pánico irracional, gente ignorante del siglo XVII que creía en lo sobrenatural. Pero aquí está el problema con esa versión. Los colonos de Salem no eran tontos, eran puritanos educados. Muchos habían estudiado en Harvard, conocían la ley, sabían leer, escribían cartas complejas, y sin embargo, en solo 6 meses, ejecutaron a 19 personas y encarcelaron a más de 200. ¿Por qué? Déjame mostrarte algo que los libros de historia prefieren ignorar. 3 años antes de los juicios, Salem estaba dividido en 2. Literalmente, Salem Town, el puerto rico donde vivían los comerciantes, y Salem Village, la zona rural donde los granjeros apenas sobrevivían. La tensión entre ambos era explosiva. El pueblo quería independizarse, la ciudad se negaba. Era una guerra silenciosa por el poder. Y entonces llegó el reverendo Samuel Parris. Este hombre no era un santo predicador, era un comerciante fracasado que se metió al sacerdocio porque necesitaba dinero. Llegó a Salem Village en 1689 exigiendo un salario más alto, propiedad sobre la casa pastoral y leña gratis. La mitad del pueblo lo odiaba. No pagaban sus diezmos, lo ignoraban. Parris estaba perdiendo el control, y aquí es donde la historia se pone oscura. Las primeras niñas en convulsionar eran su hija Betty y su sobrina Abigail. Vivían en su casa, bajo su supervisión. Cuando empezaron los ataques, Parris no llamó inmediatamente a un doctor, no rezó en público pidiendo sanación. No, lo primero que hizo fue reunir a los líderes del pueblo en secreto. Y cuando finalmente se hizo público el asunto, ¿a quién acusaron las niñas? No a las familias poderosas de Salem Town, no a los ricos comerciantes del puerto. No, acusaron a Tituba, la esclava de Parris, a Sarah Good, una mendiga sin hogar, a Sarah Osborne, una mujer enferma que no iba a la iglesia. Las 3 eran perfectas, vulnerables, sin poder, sin voz. Pero eso fue solo el principio. Porque una vez que el mecanismo estaba en marcha, algo fascinante comenzó a suceder. Las acusaciones empezaron a seguir un patrón, y no era aleatorio. Fíjate en esto. Rebecca Nurse, una mujer de 71 años, respetada, piadosa, querida por todos. ¿Por qué la acusaron? Su familia era dueña de una de las granjas más grandes de Salem Village y estaban en el bando equivocado de la disputa política. Días después de su arresto, sus vecinos que testificaron en su contra presentaron demandas legales reclamando sus tierras. Martha Corey, otra mujer religiosa, miembro activo de la iglesia. ¿Su crimen? Su esposo Giles era un hombre rico con propiedades valiosas y había tenido disputas legales con varias familias del pueblo. Después de que Martha fuera colgada, Giles fue presionado hasta la muerte, literalmente aplastado bajo piedras y sus tierras fueron confiscadas. George Burroughs, un ex reverendo de Salem que se había ido años atrás después de conflictos con la congregación. Lo trajeron de Maine, lo juzgaron y lo colgaron. En el momento de su ejecución, recitó el Padre Nuestro perfectamente, algo que se suponía las brujas no podían hacer. La multitud dudó, pero Cotton Mather, el líder religioso más poderoso de Massachusetts, gritó desde su caballo que el diablo puede disfrazarse de ángel de luz, y lo ahorcaron de todos modos. ¿Ves el patrón? Cada acusación resolvía un problema. Cada muerte convenía a alguien. Disputas de tierras, deudas impagadas, rivalidades familiares, enemigos políticos, todo disfrazado de justicia divina. Y las niñas que acusaban, esas adolescentes que convulsionaban en los juicios, se convirtieron en las personas más poderosas de Salem. Por primera vez en sus vidas, hombres adultos, jueces, ministros, les pedían su opinión, las escuchaban, las temían. ¿Y qué pasaba si alguien cuestionaba las acusaciones?
John Proctor lo intentó. Dijo públicamente que las niñas estaban mintiendo y que deberían ser azotadas hasta que confesaran la verdad. 2 semanas después, las niñas lo acusaron a él. Lo colgaron junto con su esposa. El terror era la herramienta perfecta de control social. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. Los juicios no terminaron porque la gente recuperó la cordura. No fue un despertar moral. Terminaron porque las acusaciones empezaron a subir demasiado en la escala social. Cuando las niñas acusaron a la esposa del gobernador William Thipps, todo se detuvo de golpe. Cuando señalaron a los hijos de los comerciantes más ricos de Boston, los poderosos finalmente dijeron basta. En octubre de 1692, el gobernador disolvió el Tribunal Especial. Prohibió el uso de evidencia espectral. Esas visiones que solo las acusadoras podían ver. Sin ese tipo de evidencia no había caso. Los juicios colapsaron. Y entonces vino el silencio. Salem nunca se disculpó realmente. Pasaron 5 años antes de que alguien admitiera públicamente que habían cometido un error. Samuel Parris, el reverendo que inició todo, fue forzado a renunciar en 1697, pero nunca enfrentó cargos. Las niñas nunca confesaron. Algunas se casaron y vivieron vidas normales. Otras desaparecieron de los registros históricos. Los descendientes de los ejecutados pelearon durante décadas para limpiar los nombres de sus familias. No fue sino hasta 1711 que Massachusetts finalmente revirtió algunas de las condenas. Pero el daño ya estaba hecho. 19 personas muertas, familias destruidas, una comunidad envenenada por la paranoia. Y aquí está la parte que más debería aterrarte. Salem no fue un caso aislado de locura del siglo XVII. Fue un manual de instrucciones sobre cómo la histeria colectiva puede ser manufacturada y usada como arma política. Cómo el miedo puede controlar a las masas. Cómo acusar a alguien de algo imposible de refutar es el poder definitivo. Señalas a alguien. Dices que lo viste hacer algo malvado que nadie más puede ver. Si lo niega, está mintiendo. Si permanece en silencio, es culpable. Si pide pruebas, está desafiando a Dios. No hay salida. No hay defensa. Solo el miedo. Y eso es lo que hace que Salem sea relevante hoy. Porque cada vez que en una sociedad permite que las acusaciones reemplacen la evidencia, cada vez que el miedo es más fuerte que la razón, cada vez que destruimos vidas basándonos en lo que creemos en lugar de lo que podemos probar, estamos repitiendo Salem. Los nombres cambian, los métodos cambian, pero el patrón es el mismo. Las brujas de Salem no eran brujas. Eran víctimas de un sistema corrupto que usó la religión y el miedo para resolver disputas mundanas de poder, tierra y dinero. Y los verdaderos monstruos nunca fueron castigados. Ahora dime, ¿cuántas brujerías modernas estamos permitiendo hoy sin darnos cuenta? Si esta historia te hizo pensar diferente sobre Salem, necesitas ver el video que aparece ahora en tu pantalla. Ahí te muestro otros 3 casos en la historia donde la histeria fue manufacturada para controlar a las masas. Es perturbador, pero necesitas verlo.